La diferencia de que cuando tú eras militar eras un ave de paso. Aquí eres local, güey. Aquí si nos metemos y hay pedo, van a ir por ti, van a ir por toda tu familia. Te decepcionas, te decides salir y te vas a hacer escolta. Me regreso a mi estado, me regreso al estado de Jalisco. Duro un tiempo siendo escolta de un comisario de seguridad pública. Después me pide, por mi currículum que yo traía, me pide un político. Entonces duré un tiempo, te puedo decir, siendo escolta de un comisario, pero te das cuenta cómo se maneja el mundo de la policía. Y te das cuenta que no es como te lo planteaban, de que la policía son corruptos porque les gusta agarrar billete y el militar no agarra. No, te das cuenta que la mayoría de policías no agarra dinero del crimen organizado. Esa es la realidad y la neta, te lo digo con una seguridad, el policía muy pocas veces agarra dinero del crimen organizado. Volvemos a lo mismo, el que agarra es el director y el director nada más le dice quítate, ponte. Y si tú no lo haces, a diferencia del ejército mexicano, ahí te amenazan que te van a matar. Esa es la única diferencia. Por eso el policía, ¿qué hace? Quítate, me quito. Vete, me voy. Yo no quiero pedos con el crimen organizado. Y la diferencia del policía, que en un principio cuando yo llegué, había un reporte de una casa de seguridad y sabíamos que muy probablemente había pedos y yo le decía al comisario, déjeme entrar, ahorita formo un equipo, ahorita entro. No, gafe. Yo ahorita entro con mi personal. No, gafe, me decía el director. Hasta que no me dice, no estás en el ejército, me dijo el comisario, no estás en el ejército. La diferencia de que cuando tú eras militar eras un ave de paso. Aquí eres local, güey. Aquí si nos metemos y hay pedo, van a ir por ti, van a ir por toda tu familia. Allá tú ibas a Tamaulipas y no sabían quién hacía el desmadre. Aquí saben a la perfección quién eres, güey. Entonces te das cuenta de, la madre, güey, tiene razón este señor. Entonces terminas haciéndote de la vista gorda porque pasa. Me tocó ver a un policía que tenía un grado que lo terminaron matando por hacer su trabajo. Entonces te das cuenta que el policía hace caso omiso a las cosas porque no quiere que lo maten. Porque el crimen organizado está tan metido en todas las cosas que nadie quiere problemas con ellos. Pero también te das cuenta que los militares, hay una base de operaciones de soldados, un ejemplo, un puesto de control en tal carretera. De repente les llegan las órdenes, los soldados se van y por ahí pasa un convoy de ciclistas. Y dices, a la madre, yo era ese soldado que me quitaba sin saber, ve a tal punto porque hay tal cosa, y eran puras informaciones falsas nada más para movernos. Pero el que estaba arriba, él sí sabía y estaba él sí sabía y tenía ¿Cómo crees acuerdos. que pueden mejorar las cosas en nuestro país? No creo que mejoren. Mientras exista el crimen organizado aquí en México, no van a mejorar. Pero finalmente eso existe a nivel mundial, porque claro, mientras haya consumo, mientras haya demanda, va a existir. Claro. Pero ¿cómo se puede estar mucho más tranquilo como en otros países? Negociando con ellos. ¿Y aquí en qué momento se salió de control? En el momento en el que ingresaron los... aquí, en una ocasión, te digo, si tú esto me lo hubieras preguntado hace 3 años, mi forma de pensar hubiera sido diferente. Pero de todo te terminas retroalimentando. En una ocasión tuve a Adrián Marcelo y le hice la misma pregunta que tú me hiciste a mí. Y él me contestó lo que yo te acabo de contestar, negociando con ellos. Y tú, en ese momento yo no entendí las cosas hasta después que analizo, digo, madre, güey, es que sí es cierto. Y está mal, yo sé que las personas van a decir está mal, pero ¿por qué no pasa lo mismo en Estados Unidos? Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas a nivel mundial. ¿Y por qué ahí no caen capos? Una vez, hace poco una persona me dejó un comentario, sí, güey, pero la cosa nostra, mamón, no seas mamón, me estás hablando de la década de los 20, de los 30, cuando detuvieron a ¿cómo se llama? Me estás hablando de los aquí 20, sabemos güey. quiénes son los de Estados Unidos y no hay esos enfrentamientos. Allá no pasa. Claro que hay crímenes que van de la mano pero no vemos la guerra que existe de este lado. Porque hay una negociación con ellos. Toda la droga que viene de Sudamérica, de México, de China, todo entra a Estados Unidos. ¿Quién la distribuye? A huevo que hay un distribuidor. Pero ¿por qué Estados Unidos no anda correteando a sus capos, a sus varones del país? Porque al final de cuentas termina siendo un ingreso importante para este país. Es un ingreso que entra a Estados Unidos, pero sí ordena de México para abajo que todos anden persiguiendo a los... Sí, y no vemos tanta privación de la libertad allá, o sea, es un mundo tranquilo, pero es el principal consumidor de drogas. ¿Quién las vende? Sí, y está más organizado. Entonces está muy cañón. Aquí había una negociación con esas personas, pero cuando entran o cuando llegan los
Rompen se los rompen, códigos. porque todo estaba distribuido, cada quien tenía su pedacito de tierra que trabajar, pero cuando llegan ellos no tenían un pedazo de tierra que trabajar y es cuando empiezan a querer adueñarse de Monterrey, adueñarse de Zacatecas, Veracruz, etcétera, y empiezan las alianzas de yo me voy a ser aliado de ellos porque ellos andan más fuertes y se empiezan a romper todos estos pactos que había dentro del país, pero anteriormente estaba pactado todo el pedo, por eso no veíamos de Fox para abajo, no veíamos tanto desmadre, el partido que fuera, que sabemos que el PRI duró décadas, pero no lo vimos ni con el PAN, no lo vimos ni con el PRI. Para mí, en lo personal, quien vino a hacer todo este desmadre no fueron los partidos políticos, fueron los... Esa es la realidad. Sí está muy cañón.